En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, 19, 11, 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y él le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volverlo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désenla al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a Santa Cecilia, joven romana, célebre en la vida de la Iglesia desde el siglo V. La antigüedad de su martirio y la amplitud de su recuerdo hicieron que su nombre esté presente en el canon de la misa. También por este motivo son numerosas las dedicaciones de templos a su nombre y puestos bajo su protección. Su papel como patrona de los músicos se debe a un pasaje del relato de la Pasión de los Mártires: Cecilia, Valeriano y Tiburcio. Que Santa Cecilia, por tanto, ayude a hacer realidad aquello que va a decir San Agustín: el que canta, ora 2 veces. Abundantes bendiciones, y permítanme ahora en nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida proponer algunos puntos de reflexión para el Evangelio. El Evangelio de hoy nos trae la parábola de los talentos, en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a los otros. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos los unos de los otros. Algunos puntos de reflexión. Primero, la llave para entender la historia de la parábola.
Para introducir la parábola, Lucas dice: mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola porque estaba él cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. En esta información inicial, Lucas destaca 3 motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. La primera, la acogida que hay que dar a los excluidos, pues diciendo, mientras la gente escuchaba estas cosas, se refiere al episodio de Zaqueo, el excluido que fue acogido por Jesús. Segundo, la proximidad de la pasión, de la muerte y resurrección, pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén, donde iba dentro de poco tiempo a dar su vida. Y tercero, la llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría de un momento a otro. Segundo punto de reflexión: el inicio de la parábola. Dice Jesús: un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura de rey y luego regresar. Llamó a sus siervos, les dio a cada uno una moneda y les dijo: negocien hasta que yo vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada para decirle: no queremos que este sea nuestro rey. Algunos estudiosos piensan que Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder de rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como comandante para reprimir las rebeliones en la Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y muy dolorosa. Por eso decían: no queremos que este reine sobre nosotros. Herodes se aplicaría a la frase final de la parábola: y estos enemigos míos que no me querían como rey, tráiganlos y mátenlos delante de mí. De hecho, Herodes hizo matar a muchísima gente. Tercero, el rendimiento de cuentas de los primeros empleados que recibieron las monedas de parte del rey. La historia nos relata que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola, el rey llama a los empleados a los que había dado las monedas para saber cómo han invertido. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido 10 más. Él le responde: muy bien, siervo bueno, y ya que has sido fiel en lo pequeño, tomarás el gobierno de 10 ciudades. Luego viene el segundo: Señor, tu moneda ha producido 5. Dijo a este: tú también ponte al mando de 5 ciudades. Según la historia, tanto Herodes el Grande como su hijo Herodes Antipas, ambos sabían tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En la parábola, el rey da 10 ciudades al empleado que multiplicó por 10 las 100 monedas que había recibido, y 5 ciudades al empleado que las multiplicó por 5. Cuarto punto: el rendimiento de cuentas del empleado que no ganó nada. Un tercer empleado llega y dice: Señor, aquí tienes tu dinero. Le he tenido guardado en un pañuelo, pues te tenía miedo. Tú eres un hombre severo. ¿Quieres tomar lo que no pusiste y cosechar lo que no sembraste? En esta frase hay una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como a un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar de esa manera no será castigado por la severidad del legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino en sí misma, en su propia observancia. Se cierra en sí misma, se aleja de Dios y no consigue ocuparse y preocuparse de los demás. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios
aísla al ser humano, mata a la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde: por tu propia boca te juzgo, siervo malvado. Sabías que soy un hombre severo. Tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué no colocaste mi dinero en el banco? Así hubiera cobrado yo con los intereses. El empleado no fue coherente con la imagen que tiene de Dios. Se imaginaba un Dios severo. Hubiera tenido entonces que colocar el dinero al menos en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que le envuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Esto producía miedo y sobre todo impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Jesús que camina en medio nuestro. Quinta reflexión, la conclusión. Y dijo Jesús a los presentes: quítenle la moneda y désenla al que ya tiene 10. Le dicen: Señor, pero ya tiene 10 monedas. Y el Señor replica: en verdad les digo que a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún eso poco que tiene se le quitará. El Señor manda quitarles las monedas y darlas a aquel que ya tenía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le va a quitar. En esta frase final está la clave de la parábola. En el simbolismo de la parábola, las monedas de plata del rey son bienes del reino de Dios. Es decir, aquello que hace crecer a las personas revela la presencia de Dios, el amor, el servicio, el compartir. Aquel que se cierra en sí mismo con miedo a perder lo poco que tiene, va a perder exactamente lo poco que tiene. El tercer empleado tiene miedo y no hace nada. No quiere perder nada y por esto no gana nada. Pierde hasta lo poco que tiene. El reino es riesgo y aquel que no corre riesgos pierde el reino. Al final, Lucas concluye: y dicho esto, marchaba por delante subiendo a Jerusalén. Esta información final evoca la triple llave dada al comienzo: acogida a los excluidos, proximidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén y la idea de la inminente llegada del reino. A los que pensaban que el reino de Dios estaba por llegar, la parábola manda a cambiar la mirada. El reino de Dios llega, pero a través de la muerte y la resurrección de Jesús, que acontece en Jerusalén. Y el motivo de la muerte fue su acogida, la acogida que Jesús da a los excluidos como Zaqueo. He aquí todo este proyecto de Dios, que nos ayude a ponerlo por obra y que el Señor nos acompañe siempre en este peregrinar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones, un santo día.